resuena su eco en toda la tierra. Es un poco la constatación de esta verdad que el salmista experimenta, pero también no deja de ser evidentemente un deseo en el corazón de aquel que pronuncia semejante verdad. Hoy podríamos decir nosotros, al comenzar esta semana, Señor, que resuene el eco de tu presencia, de tu palabra, de ese camino que me invitas a seguir, de ese llamado al que me invitas a responder, que resuene como un eco, que se quede haciendo ruido a lo largo del día durante esta semana. El Señor pasa, llama, invita a todo momento y a todo el mundo a seguirlo, a desprenderse, a dejar atrás, a soltar. De esto se trata. Hoy, ¿por qué no? Es un día de fiesta y entonces podemos alegrarnos no solo por aquel llamado que Jesús hizo, tal vez alguno de los apóstoles más distintos al resto, porque así como lo refiere el mismo autor del Evangelio, Mateo, él era un recaudador de impuestos. Se ve que tenía formación, había estudiado, pero había accedido a una tarea muy despreciada por sus contemporáneos, porque era un judío que en el fondo se ponía al servicio de la potencia ocupante de Roma para recaudar impuestos de los miembros del pueblo hebreo para esa potencia ocupante, con lo que eran verdaderamente despreciados, puestos a la altura casi como de aquellos que ejercían la prostitución. Por eso los apóstoles que estaban siguiendo a Jesús, cuando Jesús se detiene delante de esa mesa donde estaba Mateo en sus tareas, lo llama y Mateo dice, él mismo, desprendiéndose de todo, lo siguió. No hay mucha más vuelta. Jesús pasa, llama y Mateo escucha, actúa inmediatamente con un gesto concreto, deja todo atrás, suelta y lo sigue a Jesús. Acá me parece una primera veta linda para esta semana para nosotros, que hoy, porque Jesús en esta Eucaristía y durante el día pasa y nos llama, porque Jesús permanentemente nos está llamando, bueno, pues que espera como de la Virgen, como espera de Mateo, también lo espera de cada uno de nosotros, nuestro sí, pero no solamente nuestro sí en la intención, en la claridad de quiero seguir a Jesús, lo cual está muy bien, pero no alcanza. Por eso yo pienso en tres elementos fundamentalmente hoy que nos deja como este sí de Mateo, que no pronuncia una sola palabra, sino que demuestra, vive ese sí con gestos concretos. El primero de ellos me parece que es el desprendimiento. Se levantó, quiere decir, tuvo como una primera reacción. Tengo que salir de esta situación, entonces me tengo que levantar. Hay algo que depende de mí. Yo sé que está el llamado de Jesús, pero yo me tengo que poner de pie. No puedo quedarme arrastrado, por ejemplo, envuelto en mis penas, en mis dolores, en las difíciles circunstancias. El Señor pasa y llama. Mateo se levantó y lo siguió. Pero entre medio de ese se levantó y lo siguió está el desprendimiento. El desprendimiento es un aspecto muy necesario de ese sí. Así como la Virgen inmediatamente, habiendo respondido afirmativamente al anuncio del ángel, dejándolo todo se fue para asistir a Isabel, así como Mateo se levantó y lo siguió, así como los pescadores, Pedro y los demás apóstoles, lo dejaron todo y lo siguieron, llega un momento de la vida donde uno tiene que poder mirarse en la verdad de esto que nos cuesta tanto, que es el desprendimiento. El desprendimiento en el sentido más amplio, quiero decir, es no estar atado, agarrado a los propios dolores, a los propios fracasos, atado a la conciencia de ese pecado que acompaña y vuelve lento el paso de la vida. Pero desprendimiento también de lo que sé que no me hace bien. Yo tengo que poder dejar atrás esa forma, ese modo de ser que me lastima y hiere a los demás. También el desprenderme de esos recuerdos tristes
y por supuesto desprenderme de lo que me ata, ya no solo a este mundo, en pocas palabras, son las cosas, sino desprendimiento de aquello que hoy a mí me tiene como atenazado, que pueden ser mis propios proyectos, mis deseos, mis ilusiones. Cristo pasa y llama. ¿Qué le voy a responder? Por eso es palabra viva, decimos el Evangelio. Pablo, escribiendo a estos cristianos de Éfeso, va a decir a ellos y a nosotros hoy: vivan así como lo pide la vocación a la que han sido llamados. En un sentido amplio, la primera vocación es a ser hijos de Dios desde el bautismo, y por lo tanto también nosotros somos en este sentido discípulos, seguidores. Y entonces va a decir Pablo: vivan conforme a esa vocación a la que han sido llamados. Bueno, pues bien, entonces sean humildes, amables, comprensivos. Hoy tenemos todo un plan de vida, mire, vivan unidos, sean capaces de vivir con paz, porque se trata de vivir una sola esperanza y una sola fe. Y además, lo recuerda Pablo, a cada uno de ustedes le ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo. Es decir, no nos hace falta nada nuevo, no hay nada que ya no hayamos recibido para que no podamos responder como Dios espera que lo haga. ¿Para qué? Para ser sus discípulos, ponernos en el seguimiento del único Maestro. Pero para esto, insisto, tenemos que pronunciar un sí, que implique levantarnos, desprendernos y seguir a Jesús. Insisto, estas tres cosas las sabemos. Nos queremos levantar, queremos desprendernos, queremos seguir a Jesús, pero queda en el plano del conocimiento y de un deseo vago. Donde fallamos es en la realización, donde se plasma ese deseo y ese conocimiento, en actos concretos. Por eso tenemos este día que Dios nos regala tan lindo para poner en ejercicio nuestra fe. Mateo, rápidamente dejándolo todo atrás, en segundo lugar, me parece, esto es algo muy lindo además de haber pronunciado ese sí, va como a ubicarse en una suerte de este tercer aspecto, ¿no? El primero es el desprendimiento, el seguimiento, y el tercero es el ser silencioso. Mateo pasa como apóstol a un lugar que no está entre los que aparecen recurrentemente en el Evangelio. Otros son los protagonistas. Pero Mateo desde allí, siguiendo a Jesús, lo conoció, mirándolo, lo observó, lo escuchó, se habrá quedado admirado por sus milagros y por sus gestos, y fue como sellando todo eso en su corazón. Dios tenía preparado un plan para él. Por eso, además de apóstol, se va a transformar en evangelista. Es aquel que escribe, cerca del año 70, la vida de Jesús como buena noticia. Como él era un judío de ley, diríamos así, él conocía ese mundo judío y por eso su evangelio va a estar como orientado primeramente a ese mundo hebreo. Y él va a intentar en su evangelio que puedan encontrar a través de lo que él escribe que en Jesús se van a cumplir todas las promesas y los anuncios del Antiguo Testamento. Por eso también para Mateo la figura de el reino de Dios va a estar como recurrentemente implícita en sus escritos. Mateo, como hombre de la economía y demás también, conociendo el mundo judío, va a intentar en sus escritos hacer referencia a la necesidad de ese desprendimiento, de poder estar al servicio de los demás, de aquellos que los pobres más lo necesitan. Y va a ordenar todo su evangelio, lo hemos dicho varias veces, en un camino, en una opción, que como toda persona que escribe hace una opción. ¿Cómo voy a presentar esta buena noticia? Entonces Mateo agrupa todas las enseñanzas, los dichos, las frases, pensamientos de Jesús como en 5 grandes discursos. Es un evangelio que quizás podríamos aprovecharlo, venimos leyendo en este tiempo, hoy hemos proclamado el evangelio según San Mateo, ¿no es cierto? Vamos a pedir al Señor hoy entonces. Ese discípulo decía que después de responder con un sí, se puso a seguir a Jesús y lo hizo en una actitud silenciosa, es decir, hombre modesto, el que no habla, el que nada pide, el que no se queja, el que escucha, el que es sobrio, ordenado, medido. Se cree que él escribió el Evangelio en hebreo y después
La traducción que a nosotros nos llega es a través de esa versión en lengua griega. Bueno, hoy es un día de fiesta y nos pone muy contentos ser testigos de alguien que sin grandes introducciones y palabras e insistencias aprovechó a Jesús que pasó, lo miró y lo llamó y respondió. Miren qué lindo, porque nosotros también tenemos este día, quién sabe cuánto viviremos, hoy tenemos este día. Es Cristo que pasa y nos llama, que también nosotros podamos pronunciar un sí generoso, un sí amable, un sí que permanezca en el seguimiento diario, un sí silencioso. El gran protagonista de este seguimiento y desprendimiento sea siempre el amor.